Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un día más, un programa más y ya nos vamos acercando a los 400. Como cuando esto empezó no sabíamos dónde llegaríamos, pero ustedes han querido y así nos buscan. Ciertamente, pues cada miércoles ahí estamos. Se hace la redifusión en jueves y domingo, pero sobre todo en las redes sociales nos tienen en YouTube todos los programas. Pueden buscar por el nombre o buscar por temporadas completas y ahí están todos los testimonios. Porque es lo que queremos, un testimonio de fe, esa luz que refleja a una persona normal de la calle, del día a día, y que realmente la luz no es propia, es el amor de Dios en ella y cómo se refleja hacia afuera. Y puede ser un modelo para nosotros. Lo que los santos son en gran escala, pues los santos de la puerta de al lado que decía el Papa Francisco, son aquellos que a nuestro lado nos enseñan que hay una luz que dirige nuestras vidas. Tenemos una invitada hoy que nació muy lejos de aquí, en Bogotá, en Colombia. ¿Es así? Así es, padre. Y nació llamándose Johanna Pérez. Patricia. Sí. Y ahora te llamas, según María Faustina del Corazón Misericordioso. María Faustina del Corazón Misericordioso, que es el nombre como religiosa. Sí, así es. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad eres religiosa cuando hiciste los votos? Yo entré a la comunidad a los 23 años y la primera profesión la realicé en el 2017 a mis 28 años, 25 años, no, 26 años. Muy bien, o sea que llevas 8 añitos. Llevo 12 en la comunidad. 12 en la comunidad, sí. Y 8 años en la profesión. Sí. Muy bien. Y antes habías tenido una experiencia en la propia comunidad laical, o sea, porque existe una comunidad religiosa y una comunidad laical. Sí. Ahora nos lo vas explicando. Y vuestro nombre, el nombre es un nombre muy bonito y muy distinto a lo que escuchamos por aquí, por estas tierras. Sí. A ver si lo digo bien. Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Así es. ¿Es así? Sí. Y entonces, si uno hace caso al nombre, Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial, es comunicar el amor inmenso de Dios que nos ha dejado Jesucristo al dar la vida por nosotros. Así es. ¿Y comunicarlo dónde? En y a través de los medios de comunicación. Efectivamente, esa es la novedad vuestra, Sí. A través de los medios de comunicación. Es decir, no, porque todos estamos llamados a ser comunicadores de ese amor de Dios, sí, y apóstoles. Pero vosotras, la especificidad de vuestra congregación es a través de los medios de comunicación, redes sociales, televisión, radio. Y cine, bien. Si Dios nos da y cine, la por gracia. Supuesto. Y para eso os estáis preparando. Sí, así pues es. Ahora hablaremos de todo eso. Vamos a irnos pues allá a los años 80 y a tu nacimiento. ¿Y qué recuerdas de pequeña? Bueno, tenemos algunas fotitos ahí de primera comunión, de niña en brazos me imagino, de tu madre. Cuéntanos un poquito de tu infancia y cómo vivías la fe de pequeña. Bueno, yo nací en una familia católica, muy numerosa, porque pues venimos mi familia viene como de un lugar de Colombia que tienden pues a tener muchos hijos, ¿sí? La verdad, pues uno de niño pues no le pone como mucho cuidado a lo que rezan los abuelos, los papás, pero recuerdo mucho que todos los días era sagrado, llegaban todos mis tíos con mis papás, llegábamos a la casa de mis abuelos a rezar el rosario. Todas las noches, ese era el plan familiar, perfecto. O sea, toda la familia. Toda la familia, sí. Era como la casa de la abuela era como la gallinita, ¿no? Que recogía todos sus polluelos. Exactamente, entonces, claro, era justo en la noche donde daban los mejores programas de televisión. Entonces, para mí, bueno, no era como tan grato ese momento. Entonces, recuerdo que siempre me hacía como cerca del pasillo que daba al cuarto de mis papás, porque en mi cuarto pues no había televisión, y me volaba. O sea, me perdía como a ver por dónde va la novela. Y mi abuelo siempre, cuando se daba cuenta de eso, pues le decía a mi papá, hey, se volvió a escapar, vaya, tráigala. Se ha escapado, trátela. Entonces, como que más o menos ese ambiente, ¿sí? De ir a misa cada 8 días, a la Eucaristía cada 8 días, sin mucha conciencia, tampoco sin mucha conciencia, pero siempre inculcado pues ese momento de oración familiar. ¿Esta es tu familia? Esta es mi familia. Esos son los abuelos, me Ahí imagino. están mis abuelos y algunos primos y mi hermanita, la que me sigue. Solo sois 2 hermanas. Somos 3. 3 hermanas. Y yo soy la mayor. Ajá. La mayor soy la mayor de 3. Entonces, digamos que así fue transcurriendo el día, pues como que esa infancia, ese momento de juventud. Digamos que momentos de infancia de antes de los 10, 11 años no recuerdo mucho.
pero sí recuerdo dos episodios, que uno es de un tío que mataron, que precisamente por eso viajamos de Bogotá a Cali, por robarle, que siempre jugaba conmigo y con mi primo como a hacernos cosquillas. Y el otro episodio es mi papá llegando borracho a la casa. Como o sea, que esos dos... Son dos situaciones de dolor. Sí, claro. De amargura, digamos, de sufrimiento. Sí, entonces... Tú dices que papá bebía mucho, Sí. al final fue alcohólico, pero que no llegó nunca a la violencia física, ¿no? No, gracias a Dios, Porque hay dos casos, dos modos que uno siente realmente ese miedo a su padre, y tú lo que vivías era pues un sufrimiento. Sí, porque siempre llegaba como a esas peleas con mi mamá, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo tomaba de la mano a mi hermanita, la segunda, que se llama Juliet, y como que nos escondíamos, como que no queríamos escuchar eso. Entonces, claro, ya en juventud como que empiezan a salir ciertas conductas de personalidad o de situaciones, y en mí pues particularmente era como una timidez y una inseguridad muy grande y una tristeza. Y eso me llevó un poco como a perderle el sentido a la vida. ¿Sí? Esta eres tú, la mayor, ¿no? Sí. Ahí, la mayor, con sí. las pequitas. Con las pequitas, las pequitas. exacto. Y sí, tú dices que eso te llevó, por un lado, a no tener sentido en la vida, porque ¿para qué? Para vivir, para sufrir, y luego, lógicamente, no tenías una figura paterna, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, mi figura paterna era de temor, aunque mi papá nunca nos pegó, nunca pues trataba así como mal, pero digamos que esa palabra de amor y de cariño se manifestaba, era en les traigo dulces, les traigo cosas, pero nunca como hija te quiero, hija te amo, O sea, aquí estoy, ánimo, tú puedes. Eso no lo escuchabas. Eso no lo escuchaba. Pero no te faltaba nada. No, gracias que es lo a que Dios. muchas veces los padres creen, que dándole cosas a los hijos, pero cuando un hijo quiere... Tengo una anécdota muy, muy especial de un campamento con niños, que un niño no jugaba, un niño de 7 años no jugaba el tercer día de campamento, no sabíamos qué pasaba, 7, 8 años. Y entonces la actividad fue que escribieran en un folio o dibujaran lo último que le habían regalado en una fiesta de cumpleaños o alguna cosa. Y este niño puso 10 o 12 juegos, pero caros, importantes. Y cuando lo fue leyendo, dejó de leer, nos miró así a todos, otros niños y a los monitores, y dijo, pero yo lo que quería era un balón y que mi padre jugara conmigo. Sí, claro, nos llamó aquello, sí. yo todavía los pelos de punta cuando lo recuerdo. Y recuerdo que llamé al padre y le dije, mira lo que ha dicho tu hijo, y colgó y dijo, gracias. Cuando lo vi después, creo que 15 o 20 años después, me dijo, te dije gracias hace mucho tiempo y te lo sigo diciendo, aquello cambió mi vida. Porque modifiqué todo mi día a día para al menos una hora para mi hijo, los fines de semana, el día entero del sábado con él. He recuperado a mi mujer, mi hijo, la alegría en casa. Trabajo menos, porque tenía doble trabajo, gano menos, pero soy más feliz. Sí. O sea, a veces no nos damos cuenta. Sí, claro, ese valor tiempo es muy importante en una vivencia familiar. ¿Cuándo conoces y cómo conoces tú pues algo diferente que te llama la atención y en ese sinsentido un poquito empieza a tener sentido las cosas? Fue previo a cumplir mis 18 años. En Cali empezó a surgir una comunidad laical que hacían retiros. Entonces recuerdo que una prima con la que no me la llevaba muy bien fue a ese retiro y pues hubo un cambio. Sí, yo vi ese cambio. Entonces eso me causó curiosidad. ¿Qué le ha pasado a mi prima? Sí, exactamente. Yo ya estaba trabajando, pero igual, pues yo, tristeza, intento de suicidio 2 veces, como que no había una motivación. Entonces decidí ir, yo misma pagar la boleta, yo misma pedir el permiso en el trabajo, y justamente fue el fin de semana en el que cumplí los 18 años. Ese retiro. Ir a un retiro. La parte importante de ese retiro fue un sábado, fue ese sábado, después de mi cumpleaños, el 8 de noviembre, donde hubo una actividad con la Virgen, y yo ahí experimenté un amor puro y tierno que en mi vida había experimentado. Me sentí amada. Yo recuerdo que lloré muchísimo y como que era tanto que yo decía, no más, no más. Entonces siempre digo, ella llegó a mi encuentro, María llegó a mi encuentro. Y me pasaba mucho, pues, digamos, lo poco que recordaba mi infancia.
a mi encuentro. A mi encuentro. O sea, ella fue la que me encontró. Ella me encontró. Ella se dio cuenta, fíjate cómo hace la Virgen María, llegó al encuentro de aquellos novios en Caná. Ajá. Y si los novios no piden nada, pero ella es la que intercede, y a ti lo mismo, te vio sin alegría, sin vino, y dijo: Así aquí. Entonces hubo, digamos que después de ahí hubo un momento también muy especial en ese retiro, que al finalizar pues llegan cartas de los familiares. Y recuerdo que la primera carta que saqué del gran sobre, que claro, al ver tantas cartas yo dije, me aman. Me Sí, aman, me aman. Me aman. Fue una carta a mi papá, donde decía: recuerdo cuando llegaba borracho a la casa y tú te escondías, perdón. Eso para mí. Y no te otra vez a llorar. Claro. Claro. Y fue la única carta que leí en ese momento. Ya no hacía falta nada más. Ya no hacía falta nada más. Y justamente la guardé hasta hace 4 meses que me vine para España, esa carta. Y lo recuerdo y todavía como que se conmueve el corazón. Lógico, totalmente. Sí, descubriste que a pesar de las fragilidades humanas había amor, pero no sabía mostrarlo. Exactamente. El problema de la gente no es que sea mala persona, es que no sabe amar. Y muchos quizá porque no han sido amados tampoco. Aprendemos cuando nos aman y nos dan algo, si sabemos aprender. Y entonces, ¿cómo van los pasos? A ver, comienzas de esa convivencia. Empecé a participar de la comunidad, entré, ellos pues hacían la consagración a la Virgen, entonces la Virgen en ese momento se volvió mi todo. Sí, yo podría repetir como San Juan Bosco, ella lo ha hecho todo en mi vida. Entonces era mi amiga, mi maestra, mi madre, mi hermana, yo le preguntaba todo, vamos a tal lado, vamos... Pero sin embargo, pues hacía falta algo, ¿sí? Entonces ella poco a poco me fue llevando a Jesús Eucaristía y a ese encuentro y a esos momentos de adoración con Él. Pero pues en medio del trabajo, de la comunidad, de la familia, todavía hacía falta algo que yo no sabía qué era. Y allí él, pues dentro de la comunidad se hacían retiros para misioneros, hubo un retiro donde tocaron específicamente la vocación. Entonces recuerdo que el misionero dijo, pues pregúntenle a Dios qué quieren de ustedes. Pues empezó mi oración. Qué malo es eso. Preguntarle a Dios lo que quieres es un riesgo tremendo. Exactamente. Entonces porque se lo toma en serio. Sí. Entonces, claro, todas mis mañanas que iba antes de ir a trabajar, siempre estaba media hora con Jesús Eucaristía y decía: Jesús, ¿qué quieres de mí? María, por favor, que Jesús me muestre qué quiere de mí. Y fueron cuestión de días, empezaron a aparecer por mi camino, a la iglesia donde iba a rezar, unas hermanitas vestidas de blanco con azul. Blanco y azul. Sí, entonces yo como recuerdo... la Virgen María. Exactamente, yo recuerdo que las veía, a mí el corazón me latía impresionante, como cuando uno ve a un chico que le gusta. Quizá más o antes menos. También estaban, pero no las habías visto. No, no las conocía. Porque a veces vamos por otro lado y luego te das cuenta que aparecen una y otra, por aquí, por allá. Sí. Como una llamada continua. Nunca las había visto, entonces ellas empezaron a ir al lugar donde yo trabajaba a comprar, varias me invitaban como a la comunidad, hasta que un día una se atrevió a decir: ¿por qué no vienes a hacer una experiencia? Nosotras vemos que tú tienes vocación. Yo dije, no, yo tengo mi vida muy estable, gracias, estoy muy bien con mi familia, mi trabajo y mi comunidad. Sí, entonces a la final pues las empecé a seguir en internet, a ver sus programas. Recuerdo que hay uno que se llama De Corazón a Corazón, que fue con nuestra fundadora y una hermana también, que hablaban de su vocación. No, ese programa yo me lo lloré todo. Y a partir de ahí pues dije, pues no pierdo nada, ¿no? Entonces ya hice como que todo el proceso de vivir la experiencia. Fue en Semana Santa y la Semana de Pascua, y fueron los mejores días de mi vida laical. 15 días los mejores sí. de tu vida. Y ahí tomas la decisión, pues esto es lo que quiero. Es no tan fácil. ¿No? Porque, claro, yo me sentía plena, sentí que era mi lugar, pero pues tenía una realidad. Hay que romper. Exactamente. Un trabajo, una comunidad a la que amaba y que me había pues devuelto como un poquito la alegría y como ese encuentro con Dios, y mi familia, que pues creía que no iba a aceptar como mucho este paso. Entonces recuerdo que yo le dije al Señor: no, pues yo voy a seguir igual yo te amo, te sirvo, oro, pues bien. Pero justo entré al sagrario, había una hermana y ella me pasó un libro que se llama Él y yo lo abrí y decía: no me dejes solo. No me dejes solo. No me dejes solo. Yo dije, ok,
está bien. Por eso digo que es muy peligroso decirle al Señor lo que tú quieras y aquí estoy. Sí, entonces yo dije, está bien, Jesús, pero que mi familia acepte, o sea, de todo, ¿no? De paso, como exigente. Él haciéndome el llamado y yo exigiéndole. Le dije, Jesús, que mi familia lo acepte, que sea fácil renunciar al trabajo y que no me cueste dejar la comunidad laical. Hazlo tú, en el fondo es decirle al Señor, si tú lo quieres, hazlo tú. Exactamente. Claro. Pues yo llegué a me devolví después de la experiencia, igual era en la misma ciudad, gracias a Dios. Efectivamente, con el trabajo, apenas le dije a mi jefe, sí, yo ya sabía que usted iba para allá. Así como... Todo sí. El mundo lo veía, sí, pero tú menos no. yo. En la comunidad recuerdo que fui allá a la comunidad laical a un encuentro. No, yo ya no me sentía de ahí. Era como, no soy de acá. Y ya pues con mis papás fue un proceso más lento, pero sin embargo, pues obviamente como tenía mayoría de edad, pues váyase, ¿no? Y sabe que aquí tiene la casa cuando en no casa quiera. eres la mayor también, vienen tus hermanas, tienes que ser responsable y uno se siente un poquito más atado ahí. Pero ves que no hay un rechazo, simplemente un difícil de entender y ya está, y adelante. Y adelante. Entonces, y así 8 años. Sí. Hace 12 años. 12 años, entré a la comunidad. Hasta llegar, exactamente, 12 años hasta llegar. Dice que llevas en España 4 meses. 4 meses, sí, sí. Porque formáis una comunidad, que habéis venido, ¿cuántas hermanas? Nosotras iniciamos acá en España hace 3 años, que vinieron unas hermanas como a iniciar esta experiencia fundacional. Prácticamente España fue nuestra primera experiencia fundacional como comunidad. Es una comunidad naciente de 21 años. Porque solo tenéis en Colombia, en Estados Unidos y en España. Sí. Entonces ellas iniciaron y hace 4 meses recibimos de parte de Dios, bueno, hace un poco más de parte de Dios, como esta misión de venir aquí a España, como a seguir en ese desarrollo del carisma, ¿sí? Que es esa evangelización a través de los Vamos medios de comunicación. a ver el carisma, porque hemos dicho que es comunicadoras eucarísticas. ¿Quién fue vuestra fundadora y fundador? Porque fue un sacerdote, el padre Antonio Lutens. ¿Esto dónde es? Esto es en Colombia. Ahí tenéis al padre abajo, la foto del padre. Sí, ya había fallecido. Ya fundador y la fundadora. Y porque es muy interesante, ¿de dónde le viene esta intuición a la fundadora y al padre Antonio decir? Porque tiene mucho que ver con San Juan Pablo II, ¿no? Exactamente. Nuestro fundador siempre fue un enamorado de Dios Padre. Y le encantaba contar esa historia de amor entre Dios Padre y sus hijos. Y en nuestra madre su deseo era contar esa historia. Entonces todo esto inició a raíz de una experiencia ermítica de ellos, pero fue justamente después de la carta a los artistas que escribió San Juan Pablo II en 1999. La carta a los artistas, preciosísima. Hermosa, Yo recuerdo entonces que esa carta, mi hermano es pintor y escultor, trabaja en todo eso y es profesor, y recuerdo que cuando la salió pensé en él directamente, se la fotocopié y se la envié. Sí, preciosa. Entonces él ahí decía, y eso fue algo que le llamó mucho la atención a nuestra madre, decía que la iglesia debe usar el arte para evangelizar. Entonces, en ese deseo, ella siempre le gustaba escribir, a nuestro padre siempre le gustaban las obras de teatro, pues sintió en el corazón de decir, ¿por qué no nos dedicamos a llegar a este mundo? Desde el arte, en todas sus virtualidades, porque el arte no es solo pintura, escultura, algo fijo, sino es la comunicación, la escritura, el teatro, el cine, etcétera, Sí, exactamente. La palabra. Entonces, nuestro padre al escuchar esto, la apoyó, nos acompañó e iniciamos pues este camino en el 2004, el 27 de mayo del 2004, que fueron las primeras hermanas que tomaron hábito a empezar, ¿sí? A trabajar en este medio, ¿no? Y sobre todo, aquí están nuestros fundadores. ¿Cuándo falleció él? Él falleció el 4 de enero del 2018. 18, ya hace años. Entonces, claro, tú te vienes con este grupo que ahora hace 4 meses y estáis habitando, o sea, estáis dándole un poquito de calor a un lugar que se iba a quedar vacío, muy querido en Mula, que era el convento de las Hermanas Clarisas. Un sitio preciosísimo. Yo conozco, no el interior lógicamente, pero la iglesia que tiene, es verdad que para llegar allí hay que andar y subir, y subir, porque es así, pero preciosísimo, ¿no? Entonces, lleváis allí viviendo y 3 de vosotras estáis aquí en la Universidad Católica estudiando. Y lógicamente, si sois comunicadoras en arte, en cine, en televisión y tal, pues que estáis haciendo una formación profesional superior de
de realización audiovisual, en audiovisual y espectáculos. Realización, producción audiovisual y producción y en audiovisual y espectáculos. ¿Y qué tal os va? Muy bien. Muy bien. Sí. Es una ilusión. ¿Se sorprenden los compañeros de veros con el casco, con una mira? Bueno, ahí estáis con alguno de los profesores. ¿Se sorprenden de veros con una cámara de pronto en las prácticas? Porque últimamente yo os he visto por ahí haciendo prácticas y, lógicamente, pues te pones los cascos, te pones delante o haces de actor o de actriz o tienes que invitar a tomar... ¿Cómo lo lleváis? Es una ilusión, padre. Es una ilusión porque nuestro deseo es llegar a este mundo que está tan lleno de antivalores, de historias sin esperanza, ¿sí? O sea, nuestro deseo es que Dios salga... Bueno, Dios ha puesto en nuestro corazón ese deseo que Él tiene de salir en las pantallas, de que su amor de Padre sea conocido, porque estamos en un mundo huérfano, ¿sí? En un mundo sin Padre, en un mundo, como decía el cardenal Cantalamessa, que ha levantado el puño hacia Dios. Entonces, al tener esta experiencia de Dios Padre, nuestro deseo es ese, y precisamente durante estos 21 años nos hemos dado cuenta de la importancia de formarnos para entrar allí, ¿sí? A este mundo profesional, porque nuestro carisma se enfatiza en y a través de los medios de comunicación. Por ende, nuestros primeros hijos espirituales son todos los que trabajan en el medio. Incluso ahorita que nosotros estamos con nuestros compañeros estudiando, decimos, ellos son nuestros hijos espirituales. Claro, es que no son solamente, no es producir cosas para que llegue a la gente, sino incluso con la gente que trabaja en los medios, estar evangelizando y decir, oye, con tu trabajo, creo que tienes una anécdota de algo especial con un trabajo, editor, con una persona, un editor, ¿no? Sí, nuestra madre en algún momento visitó un canal que se llama ESNE, que está en Estados Unidos, y ella estaba visitando las instalaciones y se encontró con un editor en su trabajo y él empezó a hablar de esta bendición de los medios, ¿sí? O sea, es que a través de esto, decía San Juan Pablo II, son los nuevos aerópagos, ¿sí? Donde llegamos a todo el mundo. Entonces, ella le hablaba de esa ilusión que había en su corazón y lo invitaba, y sobre todo le demostraba esa realidad de que él podía ser santo allí. Para él eso fue una noticia nueva. O sea, él dijo, yo acá sentado, las 10 horas que estoy sentado editando esto, ¿puedo ser santo? Editando, ¿puedo ser santo? Ajá. No tengo que hacer cosas más, haciendo normal lo del día a día. Entonces, para ese hombre fue una ilusión esto. Y esto es lo que queremos también en ese ¿sí? Porque nosotros vemos noticias de actores, camarógrafos, todo este mundo del audiovisual está lleno de mucha tristeza, de dolor, de soledad. Es un mundo de apariencia, pero que luego detrás hay una tristeza tremenda. Bajo el maquillaje hay mucho sufrimiento. Sí. Entonces nosotras oramos por ellos. Oramos por ellos y queremos como que introducirnos también como allá en la fila con ellos a decirles, esto puede ser diferente porque contando historias de esperanza, contando historias de amor, llena nuestra vida de plenitud. Y en el fondo es la mayor historia de amor, es decir, que tienes un padre que te quiere, ¿no? Exactamente. Eso, comunicadoras del Padre Celestial. Es decir, que hay un padre que te quiere. Aunque aquí tengas tu padre que te ama, hay alguien que te ama mucho más y que la diferencia es enorme. Y si aquí no sientes esa paternidad, como tú decías, es un mundo huérfano, encontrar a la paternidad de Dios, Dios papá. Sí. Más que Dios Padre, ¿te gusta decir papá? ¿No? Papá, sí. Sí, incluso esa fue mi experiencia y esto es lo que me mueve el corazón de estar acá, porque igual estudiar es un reto. Yo voy a cumplir 36 años. Hace 16 años no estudiaba. Nunca tuve la experiencia de una universidad porque yo de bachiller ya pues seguí como trabajando. Entonces, esta relación con Dios Padre que hizo que yo comprendiera mi historia, la aceptara, porque claro, un papá un poco alcohólico que ha dejado unas heridas, pero todo este transcurrir de esa vivencia espiritual con Jesús Eucaristía, que es el que nos muestra al Padre, ¿sí? Porque por eso vino Jesús Eucaristía, ¿sí? A decir, aquí está el papá, ¿sí? Aquí está Dios Padre, Él fue el que los creó. Eso lo experimenté yo en mi vida, a través de esos encuentros con Jesús Eucaristía que me fue mostrando la ternura de un Dios que me pensó, que me creó, que tiene una ilusión grande conmigo, que me ama, y también el compartir con nuestro Padre Antonio, nuestro fundador. Era el reflejo de la paternidad de Dios. Soy hija de un gran Padre, de Dios, el mejor Padre. Esta foto es interesante porque precisamente es vosotras, bueno, no toda la comunidad, pero algunas, visitando precisamente en Elche, ¿me decías? Sí. En Elche
a las clarisas que entonces estaban, algunas de las que estaban con vosotras, que han nutrido el convento de clarisas en Elche, porque tuvieron que abandonar el de Mula. Y es curioso, vais a visitarlas y a decirles, oye, que eso estamos cuidando aquello bien. ¿Cómo fue esa experiencia entre vosotras como vida, digamos, más activa y sobre todo de cara a la imagen, cuando ellas tienen una vida escondida, contemplativa? Tenemos una amistad hermosa, y es cuando uno dice que la iglesia es una, ¿sí? La iglesia se complementa entre sí. Entonces, a raíz de este encuentro que permitió que llegáramos al Real Monasterio de la Encarnación, hemos sentido de ellas y nos hemos sentido mutuamente ese acompañamiento de oración. Entonces, es una relación de amistad, es una relación de hermandad. Vamos en la medida de lo posible a visitarlas y decirles, hermanas, vamos bien. Vamos bien. Inclusive, pues, las que han tenido la oportunidad pues, de estar varios años en Mula, que el niño Jesús de Mula, las fiestas, entonces llaman, ¿cómo está el niño? Saludos al niño. ¿Ha crecido? Sí, sí lo están tratando bien. La broma, sí. Entonces, es una relación muy bonita, es una relación de iglesia. ¿Cómo lleváis en Mula con los vecinos y cómo os tratan? Muy bien. ¿Cómo os encontráis? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, incluso nuestros vecinos son musulmanes, los más cercanos, y tenemos una amistad súper bonita con ellos. Son niños que van ahí al monasterio a jugar afuera y ahí charlamos, respetándonos pues obviamente nuestras creencias, estamos pero en una sociedad multicultural. Exactamente, pero siendo familia. Sí, a la final siendo familia y apoyándonos pues en lo que podamos mutuamente. Llevas 4 meses aquí, ¿añoras mucho Colombia, añoras tu familia o no? No, recuerdo que cuando nuestra madre me dijo, Faustina, ¿te vas para España? Yo dije, Dios mío. Entonces ella me preguntó, ¿qué es lo que más vas a extrañar? Y yo dije, mi sobrina. ¿Mi? Mi sobrina. Mi sobrina. Solo tienes una, ¿no? Solamente tengo una. Y que es de mi hermanita menor. Sí, entonces, claro, porque a mí me encantan los niños. Ahí la tienes, a la sobrinita. Inclusive quería ser profesora de educación preescolar, pero bueno, Dios cambia. Dios te ha hecho otra cosa. Sí, pero la verdad, ya estando aquí, no. La misión planifica y Dios es el que une. ¿Sí? Ellos están en Colombia cumpliendo su misión, yo aquí estoy en España cumpliendo ese sueño, ¿sí? O intentando cumplir ese sueño. Unidos en una misma tarea, cada uno en un lugar, pero distancia de miles de kilómetros, sí. Pero lo importante de estar donde Dios quiere y haciendo lo que Dios quiere. Y hacer su voluntad. Danos un mensaje, así que para terminar, un mensaje importante. Por ejemplo, no sé, alguna curiosidad, alguna compañera o compañero de estudio de esta formación, de esta especialidad de formación profesional, ¿te ha preguntado alguna cosa así que te ha dejado un poco, o te han hecho algún comentario como diciendo, oye, una confidencia, necesito una respuesta, no sé? No, hasta ahora no, igual llevamos un mes estudiando, hemos recibido respeto de parte de ellos, apoyo también. Y ha sido como más como ellos conocer esta realidad de la vida religiosa, ¿sí? A veces como en los descansos, como venga, como así, o sea, ustedes pueden estar en Colombia, en España, en Estados Unidos, o sea, entonces claro, hablando de las fundaciones, de los procesos vocacionales, y dicen, wow, o sea, no conocíamos eso, o sea, como que hay la concepción de la hermana que da clases, pero ya. Claro, porque muchos de ellos han conocido quizás solo, pues eso, si han estudiado en un colegio religioso o a lo mejor han visto a una hermana en un hospital haciendo como enfermera y poco más. Pero entender otra realidad y sobre todo en el mundo de la comunicación les extraña mucho más. Pero ven como alguien normal. Sí. O sea, lo bonito y lo interesante de veros a vosotras por los pasillos en la universidad y en las aulas es que se hace como normal la vida vocacional religiosa, que debería ser. O sea, no es un planteamiento extraño tener una vocación al matrimonio, una vocación religiosa, una vocación consagrada. No tiene por qué ser extraño. Bueno, pues con esta foto aquí de fondo, que estáis ahí con una alegría tremenda, todas sonrientes, todas jovencitas, danos un mensaje y dale un mensaje a este mundo. Sí, bueno, mi mensaje viene de una experiencia que yo he vivido de encontrarme con el amor de Dios Padre, de que uno pasa la vida buscando aceptación, buscando felicidad, buscando estatus, buscando incluso sentirse bien, pero a veces el mundo sí nos ha quitado la gran dignidad que tenemos y es que somos hijos. Y eso a veces uno lo dice, ¿no?
pero de ahí a que tú te lo creas, que tú lo experimentes en tu vida cotidiana, es que papá me lleva mi vida, lleva el control incluso en medio de las dificultades, de los problemas, de mis miserias, eso a ti te cambia. Me acabo de acordar de un cuentecito que me he contado, no sé si le conoces, pero lo puedes usar precisamente, de un niño con 7 años que va solo a coger el avión. Lo conoces, ¿verdad? Sí. Pues lo contamos para la gente. Sí, claro. Va a coger el avión y lo ven las azafatas, que va muy tranquilo, que no hay ningún adulto que le acompañe, que el niño está sentado, que no tiene miedo, le preguntan, ¿necesitas algo? ¿Tienes miedo? No, 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 no. Y alguien se atreve a preguntarle, pero ¿cómo estás confiado siendo tan pequeño? Dice, porque mi papá es el piloto. Así es. Y en la medida en que uno experimente eso, tu vida está llena de alegría. Pero no es alegría de que uno está, digamos, a carcajadas todo el tiempo, sino una alegría que viene del corazón, que incluso en medio de la dificultad, tú sabes que todo va a estar bien, porque Él está contigo. Soy hija de Dios y no me va a dejar. Exactamente. Me ama inmensamente. Ese es el gran nombre, más que María Faustina, más que Joana, mi gran nombre es ese. Y el nombre de nosotras, ese sí es el deseo que tenemos, de que todos salgan gritando, soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Pues, queridos amigos que nos estáis siguiendo por la televisión o ya en la red, en YouTube, que la mejor alegría y el mejor título no es el que hemos obtenido en una carrera, en un premio, sino ser hija o hijo de Dios. Qué orgullo. Y un orgullo sano, eso sí es el orgullo sano, y la soberbia no, no, no. Es el orgullo de sentirnos hijos, acompañados de un Dios que nos ama inmensamente. Gracias por transmitirnos este mensaje. Gracias, hermana Faustina. Gracias, Padre. Faustina, del corazón misericordioso. Y ojalá toda vosotras, esta congregación, que aquí en España pues es novedad, y que a quien os ve y con este azul celeste de la Virgen, pues comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Bienvenida, muchas gracias y a seguir trabajando. Gracias, Padre. Y a ustedes, ya lo saben, cada miércoles si nos ven, nos quieren seguir, pues aquí estaremos, hasta que Dios quiera y ustedes quieran. Buenas noches, sean felices.